Hermanos, buenos días. Dios los bendiga a todos grande y poderosamente. Saludamos a los hermanos que nos escuchan a través del Facebook, a través de los medios en los diferentes países, en Ecuador, Bolivia, Chile, Venezuela, Argentina, Honduras, Guatemala, Estados Unidos, en España también, ¿ya? En Israel también hay dos familias que nos escuchan, bendito sea el nombre de Cristo. A todos los hermanos que nos escuchan en las diferentes latitudes del mundo, mil bendiciones. A los hermanos que han venido hoy, Dios les bendiga grande y poderosamente. Que la paz y la gracia de nuestro Dios sea con cada uno de vosotros. Amén. Vamos a darle palmas de alabanza al Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle la gloria al único que es digno de recibir la gloria, la alabanza y la adoración nuestra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y eleva esas palmas al cielo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, desde ahora y para siempre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, por esta mañana, por tenernos aquí una vez más, reunidos delante de ti, en tu bendita casa de oración a la cual hemos acudido para alabarte, para bendecirte, para escuchar tu voz, para pedirte que nos hables, amado Cristo de la gloria, a través de las Escrituras, a través de tu bendita palabra en esta mañana, Señor. Padre, gracias por cada hermano, por cada hermana que ha venido. Gracias aún por los que no han podido venir, que quizás puedan escuchar este mensaje a través de los medios, Señor. Bendíceles grande y poderosamente, y que sea tu Espíritu Santo dándonos sabiduría, denuedo y entendimiento en el estudio de tu palabra, Señor. Te pido que unjas mi garganta con aceite fresco, unge mi boca, mi lengua y mi voz, para predicar con denuedo, con veracidad tu palabra, Señor. Y que no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios. Lo haré para tu gloria y para tu honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice, amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Aleluya, desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos, hoy hemos traído un tema nuevo. Vamos a hablar acerca de el bautismo en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son bautizados en el Espíritu Santo? Levanten la mano. Gloria a Dios. Ok. Una de las evidencias del bautismo en el Espíritu Santo es el don de lenguas. Pero si no hablas en lenguas no quiere decir que no estés bautizado en el Espíritu Santo y fuego, ¿ya? Porque Dios reparte dones tal cual como Él quiere. Amén. Así que no necesariamente hay que hablar en lengua, porque hay mucha gente que se frustra, ¿verdad? Y dice, no, yo no tengo la llenura, no tengo el bautismo en el Espíritu Santo porque no hablo en lenguas. Hay personas que tienen don de milagros, don de sanidad, ¿ya? El don de fe también, y cualquiera de los 9 dones del Espíritu Santo. Amén. Dios da los dones como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Pero el bautismo en el Espíritu Santo en fuego es para comisionar a la iglesia para poder, para que tenga autoridad, para hacer la obra evangelizadora que Cristo dejó encomendada a la iglesia a través de los apóstoles, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la demostración de predicar un evangelio con veracidad, con autoridad, es con demostración de hechos y poder, como lo anunciaba Pablo. He venido a vosotros no con palabras de persuasión humana, sino con demostración, con hechos y poder del Espíritu Santo. Amén. Para que todo esto sea glorificado Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me acompañen, por favor, como primera lectura y versículos base para esta enseñanza, a Hechos capítulo 19, del 1 al 6. Hechos 19, del 1 al 6. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Los veo, hermanos, muy calladitos. Digan gloria a Dios. Amén. Dice Hechos 19, cuando Pablo está en la ciudad de Éfeso, dice, aconteció que entre tanto que Apolos, que era un poderoso en las Escrituras, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos que habían nacido de nuevo, habían creído en Cristo, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Eso le pregunta a Pablo. Amén. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Recordemos que Juan bautizó para arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Pero recordemos que el bautismo en agua nos salva. Lo hacemos por obediencia, por sumisión a la palabra de Dios. La salvación es por la fe, es mediante la fe en Cristo Jesús, es por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Lo hacemos por obediencia. O si no, recordemos el ladrón que se arrepintió en la cruz. Él no alcanzó a bautizarse y Jesús le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, o sea, en el seno de Abraham. ¿Ok? Entonces muchos creyentes habían escuchado la palabra, habían nacido quizás de nuevo, y Pablo le dice: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hay que entender algo, el judío como tal sabe quién es el Espíritu Santo, pero en esta ocasión habían ciertos judíos que estaban en cierta región pagana llamada Éfeso, donde no se predicaba el Evangelio y ni siquiera habían escuchado si había Espíritu Santo. Ellos creían en Dios, creían en la palabra, como todo buen judío puede saberlo, creen en la palabra y creen en el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios. Pero el judío no cree en Jesucristo. Aún creen que Jesús es un profeta más y que no ha venido y va a venir, amén, por ellos, a traer como orden en el mundo. Por eso ellos están esperando un Mesías hasta el momento. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a su pueblo Israel y los suyos lo rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A Jesús hay que recibirlo. ¿Ok? Entonces un judío sabe bien quién es el Padre y sabe bien quién es el Espíritu, aunque en este caso ellos no sabían, los de Éfeso, ¿ya? Pero el judío nunca ha aceptado ni ha recibido a Cristo como el Mesías. Por eso sigue esperando un Mesías, y cuando venga el anticristo, a ese sí van a recibir como Mesías, porque Jesús dijo en Juan 5:43: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís, mas otro vendrá en su propio nombre y a ese sí vas a recibir, refiriéndose de esta manera al anticristo. Sigamos leyendo. Versículo 3 dice: entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, que es para arrepentimiento. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Amén. Esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Quiénes? Los judíos, obviamente. Porque los gentiles tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es claro hasta ahí? La predicación es clara cuando Jesús manda y comisiona a los discípulos de ir por todo el mundo, a todas las naciones, y predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, el pueblo gentil. ¿Ya? El judío, como no sabe quién es Jesús, sí tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. Los demás tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro está. Es un recuento de lo que ya enseñamos acerca del bautismo en agua. ¿Ok? Versículo 6 dice: y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Estas son dos evidencias claras de la llenura y del bautismo en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué significa bautismo? La palabra traducida al español bautismo viene de la palabra baptizo, que es una palabra griega que significa sumergir. También aplica y hace referencia a lavar o a limpiar, a rociar o cubrir. En el Antiguo Testamento, preferiblemente, cuando Dios ordena, por ejemplo, a Moisés ungir y consagrar los utensilios para usarlos en el tabernáculo. ¿Cuántos dicen amén? Véase Éxodo capítulo 30, del 22 al 30. Esos 8 versículos nos habla de los 5 componentes de la unción y de cómo los utensilios que iban a ser utilizados en el templo de Jehová, ahí en el tabernáculo de Moisés, y tenían que ser ungidos. Amén. El uso más directo en el Nuevo Testamento es el de identificar, asociar o unir permanentemente al creyente, en este caso, o cualquier cosa o persona que es sumergida o es lavada, rociada, cubierta con algo, en este caso con el aceite, y en caso de los creyentes con el Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos viste, ¿verdad?, de salvación. Pero cuando aceptamos el Espíritu Santo, es como si un vestido, aparte del que tenemos ya puesto, es puesto sobre nosotros. Es un revestimiento, pero es de poder que viene de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Algunos afirman que el bautismo ocurre en el momento que
el bautismo del Espíritu Santo ocurre en el momento que nacemos de nuevo, pero otros afirman que ocurre en un evento posterior al nuevo nacimiento. ¿Ok? Son posturas, pero sea una o sea la otra, igual cuando nacemos de nuevo somos llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Quizás no haya evidencia de lenguas ni de que el creyente empiece a profetizar él mismo, pero a partir de ahí ocurrió algo en el Espíritu Santo y por lo tanto puede ser algo que es del mismo Espíritu, obviamente, pero separado una cosa de la otra. ¿Ok? La palabra bautismo, para referirse al bautismo del Espíritu Santo, hace referencia al mismo acto de ser investido, de ser cubierto o rociado después de haber sido lavado. Vamos a Lucas, capítulo 24, 49. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 24, 49. Si lo encontró, dígame. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero dice Jesús a los discípulos, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué? Subraye esto, por favor, es importantísimo. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Ok? Una cosa es el nuevo nacimiento. Otra cosa es cuando recibimos el Espíritu Santo como evidencia de la llenura del Espíritu Santo en el don de lenguas. ¿Ok? Esto ya nos capacita para tener autoridad y poder sobre demonios, sobre enfermedades, de hablar en lenguas, de echar fuera demonios. Amén. Y de respaldar la predicación del Evangelio con señales y prodigios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra investir es, como dijimos, de estar dentro de. Tenemos el Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo y Él empieza a morar dentro de nosotros. Pero el hecho de aceptar el bautismo en el Espíritu Santo, ¿ya? Nos inviste con ese poder que proviene de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Existe una controversia que gira en torno a este evento, a si este es o no legítimo. Algunas personas creen que una vez la persona es salva, el Espíritu Santo está en la persona y que por lo tanto no hay un subsecuente bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es un término usado para describir un movimiento y obra del Espíritu Santo dentro de un creyente, usualmente algún tiempo después de que la persona ha sido salva. Amén. Así que existe una controversia que gira en torno a este evento, a si este evento es legítimo o no. Algunas personas creen que una vez la persona es salva, el Espíritu Santo está en esa persona y que por lo tanto no hay una subsecuente o un subsecuente bautismo del Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, ellos sostienen que este bautismo del Espíritu Santo, allí cuando la persona es nacida de nuevo, ocurre. Otros creen que es posible que el cristiano experimenta un mover adicional del Espíritu Santo en algún momento después de la salvación. Hablando en general, este es un movimiento carismático que sostiene el bautismo del Espíritu Santo. Primero que todo, necesitamos saber que todos los cristianos reciben el Espíritu Santo en el momento de la conversión. ¿Cuántos dicen amén? Es el que genera el nuevo nacimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y es en este sentido que todos los cristianos han sido bautizados en Espíritu Santo. Esto significa que son salvos y que tienen todo lo que ellos necesitan en ese momento para ser capaces de vivir vidas piadosas y santas. Véanse 1 Corintios 12:3, cuando dice: porque en un solo espíritu fuimos todos nosotros bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Sin embargo, existen muchos cristianos que afirman haber tenido una experiencia secundaria con el Espíritu Santo. Ellos dicen que esto les ha traído gran bendición y confort a ellos. Aún más, ellos dicen que los resultados de esta experiencia son una renovada dedicación y agradecimiento a Dios, un mayor deseo de leer la Biblia, un mayor deseo para congregarse, relacionarse con cristianos y un más profundo sentido de adoración a Dios. Millones de cristianos afirman haber tenido esta experiencia y nos obliga a tratar con este tema.
¿Es o no real? Vamos a mirar en las Escrituras y describirlo. El término bautismo con el Espíritu Santo ocurre muchas veces en las Escrituras. Miremos Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, verso 11. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mateo 3, 11. Aquí dice Juan el Bautista, el último profeta. ¿Por qué no hay otro profeta nombrado después de Juan? Porque la ley y los profetas, dice la Escritura, profetizaron hasta Juan. Existe cierto profético, pero profetas como tal ya llegaron hasta Juan, ¿ok? Dice Mateo 3:11: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí queda claro que el que bautiza para arrepentimiento es el hombre. Puede ser un pastor, un diácono dentro de la iglesia local, un servidor. Pero el que bautiza en Espíritu Santo y fuego es la persona de Jesús solamente, ¿ok? No es el Espíritu Santo, es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Marcos capítulo 1:8 dice: yo a la verdad, en la versión de Marcos, os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Recuerden que Juan Bautista presentó a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y más adelante él dice, presentando a Jesús: este es el que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Ok? En Juan capítulo 1:33 dice: y yo no le conocía, aunque eran primos. Juan Bautista y Jesús eran primos. Juan Bautista era mayor 6 meses que Jesús, pero Juan Bautista dice: el que eras antes que yo, el que vino primero que yo, el que es primero que yo y que vino después de mí. Claro, porque Cristo es el Verbo, y el Verbo estaba con el Padre al principio de la creación. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es el Verbo. Por eso él dice: el que es antes de mí, pero que vino después de mí, este es más poderoso que yo. Él es el que bautizará el Espíritu Santo y fuego. De él ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es el que bautiza en Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice en Juan 1:33: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo: sobre el que veas descender el Espíritu, sobre quien vea descender el Espíritu y que permaneciese sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Ok? Hechos capítulo 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, a los 10 días de dicho esto, o de Jesús haber ascendido al cielo, ocurrió Hechos capítulo 2, que es la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes, los que se aguantaron el servicio, que eran 500 convocados, pero finalmente se fueron 380, se salieron a mitad del culto, pero 120 recibieron la llenura del Espíritu Santo, y es cuando empiezan a hablar en lenguas, ¿ya? Que eran idiomas en ese caso, eran lenguas humanas, no eran angelicales, y después también empezaron a profetizar. ¿Cuántos dicen amén? Y a hablar las maravillas de Dios. Hay que entender que en Hechos 2 es un lenguaje que se habla, ¿verdad? Es un lenguaje. Los que hablaban en griego estaban ahora hablando en arameo, ¿ya? Hay casos que de pronto viene del oriente una persona a una iglesia acá en Colombia y están hablando en lenguas, o alguien habla en lenguas en ese momento, y esa persona que viene del oriente, que es chinita, no entiende el español, pero hablan en lenguas, y casualmente Dios le habla algo acerca de él, que es propio de él, a través de esa persona que está hablando en lenguas. Ese es el don de lenguas. Hay lenguas angelicales, ¿ya? Que solamente Dios entiende, que aún la mente queda sin fruto, pero hay lenguas humanas. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ya?
O sea que el don de lenguas también se puede manifestar en lengua angelical como también en lengua humana, es decir, en idiomas. Pero aquí en Hechos capítulo 2 estamos viendo precisamente un caso de lenguas humanas. Amén. Quiero que esto quede claro. En Hechos capítulo 11, 16 dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Podemos ver claramente, mis hermanos, la frase bautizar en Espíritu Santo. ¿Ok? En los versículos antes mencionados. Amén. Y esta frase es usada en la Biblia, pero no encontramos una clara enseñanza en la Biblia de lo que significa esta frase. Sin embargo, podemos concluir que cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo, tiene un poder conferido de parte de Dios, actuando sobre ella para testificar de Cristo y glorificarlo. ¿Cuánto dicen amén? Ese es el propósito del bautismo en Espíritu Santo y fuego. Esto con el propósito de la predicación del Evangelio, de cumplir la gran comisión, como lo confirma Hechos capítulo 4, verso 31. Leamos un momento, Hechos 4, 31. Hechos capítulo 4, verso 31. Si me encontró, dígame. Dice: cuando hubieron orado, ¿ok? En Hechos capítulo 4, cuando hubieron orado, ¿quiénes? Los discípulos. El lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hablaban con denuedo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Así que esto es con el propósito de predicar, de anunciar las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo. Vivir también una vida pura y tener una relación y devoción más profunda con Dios. Con frecuencia también es acompañada con el hablar en lenguas. ¿Ok? Hechos capítulo 2, versículo 4, más atrás, dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí están hablando de lenguas humanas, pero quizás allí también posiblemente hablaban lenguas angelicales, solo Dios lo sabe. En este punto recomendamos que se examine todo lo que comprende Hechos capítulo 1 y capítulo 2 para que podamos comprender bien cómo fue el comportamiento y el movimiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva en tiempo de Pentecostés. Es importante leer estos dos capítulos para que podamos entender, ¿ok? El tema ahora parece ser si el bautismo del, en o con el Espíritu Santo es un evento posterior que ocurre después de la salvación. Parecía que este puede ser el caso. En Juan capítulo 2, 20, Jesús ordenó a los discípulos recibir el Espíritu Santo cuando sopló sobre ellos. ¿Recuerdan? Cuando estaban reunidos, Jesucristo ya había muerto, pero ya en este caso Jesús había resucitado. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo está vivo? Amén. Cristo no está colgado en la cruz. A él lo bajaron de la cruz, lo colocaron en una tumba, pero al tercer día resucitó. Estuvo 40 días y 40 noches con los discípulos enseñándole cosas acerca del reino. ¿Cuántos dicen amén? Como lo confirma Hechos capítulo 1, versículo 2 al versículo 3. ¿Ok? Y en Juan capítulo 20 hay una escena importante, y es cuando Jesús aparece a los discípulos. Dice que cuando llegó la noche de aquel día, o de aquel mismo día, el primer día de la semana, que corresponde a domingo, que es el primer día de la semana, estando las puertas cerradas del lugar donde los discípulos se habían reunido por miedo a los judíos, porque tenían temor de la persecución que se desató hacia los que invocaban el nombre de Cristo. Estando las puertas cerradas, Jesús vino, se les apareció, se puso en medio de la reunión donde estaban ellos reunidos, valga la redundancia, y les dijo: paz a vosotros. Y ellos por primera vez ven que Jesús se atraviesa las puertas, las paredes del lugar donde estaban ahí reunidos, y se pone Jesús en medio y le dice: muchachos, paz a ustedes, tengan paz. Y ellos ven a Jesús. Pues Jesús se levantó, dijo que iba a resucitar y efectivamente lo hizo. El versículo 20 dice: y cuando les hubo dicho esto,
Dice, les mostró las manos y le mostró el costado, y los discípulos se regocijaron, se alegraron viendo a su Señor resucitado. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez a los discípulos que estaban allí, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también os envío a vosotros. Y dice que habiendo dicho estas cosas, el versículo 22 dice, y habiendo dicho estas cosas, Jesús literalmente sopló sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús sopló aliento de vida, espíritu, dice. Y le dijo, recibid al Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. A quienes le remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se lo retuviereis les serán retenidos. Esto es por la predicación de la palabra. Cuando tú presentas el Evangelio, los pecados se retienen. Amén. Porque la gente puede tener la oportunidad de arrepentirse a Dios. Esto no es como dice la católica que el padre, supuestamente el curita de la parroquia, se mete en una cajita de madera, la gente hace fila y confiesa sus pecados a otro hombre pecador, y lo que hace el curita es perdonar pecados. Esto es falso y contrario a lo que las escrituras enseñan, porque el único que perdona pecados se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso los fariseos buscaban ocasión de coger a Jesús, de agarrarle, más bien porque coger en Venezuela suena feo. Entonces buscaban ocasión de prenderle, ¿ok? Tomarle preso, porque Jesús prácticamente sanaba en día de reposos y también perdonaba pecados. Y ellos decían, ¿quién perdona pecados si no solamente Dios? Y en cierta ocasión había un paralítico que desciende por un techo, y ellos dijeron, cuando vieron que el paralítico lo descendieron por un techo, y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos, los religiosos, ¿quién se cree este? Si solamente Dios perdona pecados. Y solamente lo pensaron, pero Jesús, conociendo el pensamiento interno de sus corazones, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle a este paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O qué es más fácil decirle, toma tu lecho, levántate y vete para tu casa? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad aquí en la tierra para perdonar pecados, le dijo al leproso, al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. Y enseguida el paralítico se levantó y se fue glorificando a Dios. Cristo perdona pecados. ¿Cuántos dicen amén? No el hombre. Entonces, cuando Dios o el Hijo de Dios sopla sobre los discípulos que estaban allí, hay que entender algo, mis hermanos. Dios, en ese soplo, ellos ya eran creyentes. Ahí no estaba Tomás. Tomás se perdió la bendición de ese soplo de Dios, que es el segundo soplo, porque el primer soplo fue cuando nacimos y nos dio vida y fuimos engendrados en el vientre. Ese segundo soplo les dio el entendimiento, mis hermanos. No es que ellos recibieron el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, la promesa se cumplió en Hechos capítulo 2 y fue anunciada en Lucas capítulo 24, 49, cuando Jesús le dice, quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean revestidos con poder desde lo alto. Y en Hechos capítulo 1:5 les recuerda, y en Hechos capítulo 1:5 les recuerda, y en Hechos capítulo 1:8 vuelve a decirles, pero recibiréis poder, o sea, autoridad, poder, dinamita. De ahí viene la palabra dunamis, que es la palabra dinamita. Hechos capítulo 1:8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos. Antes no, por favor, no conversen. Me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto dicen? ¿Ok? O sea, aquí Jesús, según Lucas capítulo 24, un poco más adelante, en el versículo 44, miremos qué dice. Les habla de que cuando Él sopla aliento, en la versión de Lucas, ellos reciben el entendimiento del Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiero que quede claro, porque son eventos del Espíritu Santo, pero una cosa muy separada de otra. Amén. Lucas capítulo 24, gloria a Dios, versículo 44 al 47. Mira lo que dice. De hecho, en el 41 dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían, que Jesús había entrado
ahí en el lugar donde estaban reunidos, estando las puertas cerradas, se puso en medio, y como ellos aún no creían y estaban maravillados, les dijo a ellos, a los discípulos: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Verso 45. Aquí quería llegar. Entonces, en ese momento, cuando le sopla y le dice: recibid el Espíritu Santo, esta es la versión de Lucas, dice en el versículo 45: entonces les abrió el entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es como cuando nacemos de nuevo, mis hermanos. Porque por eso Jesús les decía: tengo muchas cosas que deciros, pero hasta ahora no las podéis sobrellevar, no las podéis entender. Pero llegará el momento cuando yo me iré y enviaré al otro Consolador, y Él os enseñará todo lo que os he dicho y os recordará todo lo que os he dicho. Ellos caminaron con Jesús y estuvieron 3 años y medio, los discípulos, pero muchas veces no entendían muchas cosas. Si no fue hasta cuando Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo, y ellos empezaron en la iglesia neotestamentaria a recordar lo que Jesús y lo que los profetas y los salmos habían dicho acerca de Él. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, en ese momento, ellos no reciben el Espíritu Santo. El verso 45 de Lucas 24 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, cuando tú estás medio carnal y medio mundano y no has nacido de nuevo, tú lees la Biblia y no la entiendes, porque el Espíritu Santo no ha venido sobre ti, no has nacido de nuevo. Aquí los discípulos eran creyentes, pero no habían tenido una experiencia con Jesús hasta el momento que lo vieron, y lo oyeron ya resucitaron. Por eso Él dice: bienaventurados los que creyeron en mí sin haberme visto. Y nosotros somos bienaventurados también, porque creemos en Él. ¿Y quién ha visto a Jesús? Amén. Tomás no creyó y se perdió la bendición. Y a los 8 días vino, efectivamente, estando las puertas así cerradas, y Jesús estaba allá afuera y entró, y Tomás estaba allí en ese momento. Y cuando lo ve Tomás, porque los discípulos le habían contado y él había dicho que hasta que no viere la señal de sus clavos en las manos y metiere la mano en su costado, dijo: no creeré. Y efectivamente, 8 días después, es decir, domingo, primer día de la semana, que es el domingo, no es el lunes, estando las puertas cerradas, Jesús entra y, puesto en medio, le dice otra vez: pasa a vosotros. Y dice Tomás: Señor mío, Dios mío. O sea que Jesús es Dios, ¿verdad? Dios mío. Y le dice Jesús: porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados son los que en mí creyeron y no me han visto. Y le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. 8 días atrás, Jesús, cuando sopla sobre los que estaban allí ese primer día de la semana, en la primera aparición de Cristo, ¿ya? Jesús les abre, al momento que sopla sobre ellos, dice el verso 45 de Lucas 24, que Jesús les abre el entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Quiero que me acompañen a Job. A ver, recuerdo el versículo, creo que es el 32, 8. Job capítulo 32, versículo 8. Este versículo es tremendo, mis hermanos. Apúntenlo. Job capítulo 32, 8. ¿Estamos? Dice: ciertamente espíritu hay en el hombre. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, Eclesiastés capítulo 12 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Hechos 3:11. Amén.
Dios ha puesto eternidad, ha puesto espíritu dentro del hombre. Y Eclesiastés 12:7 dice que el polvo vuelve a la tierra, amén, así como el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Dios ha puesto eternidad, ha puesto espíritu en el hombre. Y en Job capítulo 32:8 dice: ciertamente, con toda seguridad, porque Él lo afirma y lo dice, hay en el hombre espíritu. La siguiente parte, la parte B del versículo dice, leámoslo todo en voz alta, a la 1, a las 2 y a las 3. Y el soplo del omnipotente, amén. ¿Ya comprenden, mis hermanos? El soplo del omnipotente. Cristo sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese soplo les dio ¿qué? Entendimiento. Y es a partir de allí que ellos empiezan a entender y a comprender las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Ese no es el bautismo del Espíritu Santo. Eso es, por decirlo casi así, como el nuevo nacimiento, cuando ellos pueden entender. Por eso cuando venimos a Cristo y nos convertimos, se nos quita como un velo de los ojos, ¿verdad? Y podemos leer las Escrituras y entenderlas, porque ya el soplo del Omnipotente ocurrió en nuestras vidas, dándonos vida. Ahí ocurrió el nuevo nacimiento. ¿Cuántos dicen amén? Nacimos de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras, según 1 Corintios 2:14, y no las puede entender. 1 Corintios 2:15 dice: en cambio el espiritual, el nacido de nuevo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿quién me conoció? ¿Quién me instruirá? Mas nosotros tenemos el entendimiento de Cristo, la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dale palmas de alabanza al Eterno. Así que el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Cuántos dicen amén? Más claro no puede ser, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya en Lucas capítulo 24, versículo 49, es cuando Jesús le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, después de que sopló el Espíritu sobre ellos para que les diera entendimiento. Ya en Lucas capítulo 24, 49, Jesús les da una orden y les dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. O sea, es una investidura que viene desde adentro. In es dentro de lo que ya han recibido, ese soplo, hasta que seáis ¿qué? Investidos con poder de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, al Espíritu Santo hay que darle lugar en la iglesia. Hay que darle libertad, porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero una iglesia que habla de chabacanería, plata, serás campeón, y que no hace sino acariciarle el pecado a la gente, ¿tú crees que el Espíritu Santo se va a mover allí? No, se moverá otro espíritu, pero no el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios lo que hace es respaldar la enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. ¿Con qué? Con dinamita, con poder de lo alto. La palabra poder es la misma palabra que aparece en Hechos capítulo 1 versículo 8, cuando Jesús le recuerda y le dice: pero recibiréis poder. Aquí Jesús ya había resucitado, pero le recuerda: recibiréis poder cuando haya venido, antes no, el Espíritu Santo sobre vosotros. O sea, bautismo es sobre, encima de, cubierto. Eso es bautismo. Amén. Y el Espíritu Santo, cuando la persona se arrepiente, viene sobre esa persona. Amén. Posteriormente, en Hechos capítulo 1 del 4 al 5, Jesús les recuerda y les dice: y estando juntos
les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Obviamente lo que está escrito en Lucas 24:49. Porque ciertamente Juan bautizó con agua para arrepentimiento, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús ascendió al cielo, dijo esto, les recordó esto, ¿ok? Y a los 10 días vino la fiesta del Shavuot, la fiesta del Pentecostés. O sea, contemos entre la muerte de Cristo y la venida del Espíritu Santo de Hechos capítulo 2, transcurrieron 50 días. 40 días que Jesús anduvo con ellos enseñándole cosas acerca del reino, compartiendo con Jesús, los discípulos. En 7 oportunidades Jesús se les apareció a los discípulos. 7 oportunidades. La primera de ellas fue la del camino de Maús, a 2 extranjeros. Y llegará el momento donde les enseñaré las otras 6. Amén. Porque es larguito y no es el tema hoy. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, Jesús les dice: quédense allí en Jerusalén hasta que sean ustedes investidos con poder desde lo alto, dentro de no muchos días. Y en Hechos capítulo 1, gloria al nombre de Jesús. Qué rico estudiar las escrituras así, hermano. ¿Ah? Irse para acá, confirmar aquí. Gloria a Dios. Esto es un turismo escriturario, mis hermanos, de lo que ha sucedido y lo que está escrito acerca del Hijo de Dios y de la iglesia. En Hechos capítulo 1, versículo 13 dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacob, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacob. Aquí no estaba Judas Iscariote porque ya se había ahorcado. Dice que todos estos, verso 14, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con las Juanas y la madre de Jesús y la prima, y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Amén. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran ¿cuántos? Como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Ok? O sea, aquí habían convocados 500 hermanos, pero solamente leímos en el versículo 14 que solamente en el versículo 15 120 fueron los que se quedaron y recibieron la promesa que está en el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Jesús le dice: quédense en la ciudad de Jerusalén. Pero ¿qué pasó? Se salieron a mitad del culto, se perdieron la bendición. Por eso, hermano, aguántate hasta el final. Así se extiende, porque no sabes al final lo que Dios tiene reservado para ti. Esos 380 se fueron, y solamente 120, ahí empieza la iglesia en Pentecostés. Esos 120 hermanos recibieron al Espíritu Santo, y lo recibieron con manifestación de lenguas y profecía. ¿Cuántos dicen amén? Y ninguno a partir de ahí se llamó profeta, porque el don profético existe. Lo que no existe son profetas ya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, esto es maravilloso. 500 convocados y solamente 120 recibieron la llenura del Espíritu Santo. Amén. Así que el cumplimiento de esta promesa está en Hechos capítulo 2, del 1 al 13, en la fiesta del Pentecostés o Shavuot judío, cuando los discípulos reciben el bautismo en Espíritu Santo y fuego, en la venida del Espíritu Santo. Debemos tener cuidado de no confundir el bautismo del Espíritu Santo con otros varios misterios del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo y cuándo lo recibimos?
En pocas palabras, recibimos al Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Ahí tenemos el entendimiento dado de parte de Dios. Pablo dice en Romanos: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Romanos 8:9. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. En otra epístola, el apóstol Pablo dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo, que él prometió. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria, según Efesios 1, del 13 al 14. Amén. Entonces no hay un intervalo entre creer en Cristo y recibir el Espíritu Santo. Aún así, se debe hablar del hecho que algunos han tratado de enseñar lo que se llama la doctrina de la subsecuencia, o un segundo trabajo de la gracia, que dicen que cristianos reciben una parte del Espíritu Santo al momento de la salvación y luego lo que le llaman el bautismo en Espíritu Santo y fuego más tarde. Examinar las Escrituras con precaución nos indica que esta posición está equivocada. En primer lugar, la frase bautismo en Espíritu Santo no aparece en ninguna parte de las Escrituras. Además, no existe ningún lugar en la palabra en que el Espíritu Santo sea quien esté bautizando. En lugar, la Biblia dice claramente que es Cristo el que bautiza. Cuando dijo: yo os bautizo con agua para arrepentimiento, cuando dijo Juan, ¿ya? Pero el que viene después de mí, el que es antes de mí y que es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo. Amén. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, ni siquiera yo merezco quitarle el calzado de sus pies. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En segundo lugar, mientras aquellos que apoyan la enseñanza de la subsecuencia señalan algunos episodios en Hechos como sus pruebas para que un segundo bautismo ocurra en la vida de todo creyente, al analizar las Escrituras y el ascendente histórico libro de los Hechos, vemos que no tiene razón. En Hechos 2, un bautismo subsecuente con el Espíritu Santo está claramente presentado. Aún así, eso fue parte de la promesa previa de Jesús a sus discípulos. En Hechos 1:5, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esto ocurrió en Pentecostés, cuando se cumplió, y fue predominantemente un evento judío que presentó la época de la iglesia. Por otra parte, en Hechos capítulo 8 se nombra a los samaritanos, una raza extremadamente despreciada por los judíos. Es una mezcla entre asirios y judíos. De ahí salieron los samaritanos. ¿Okay? Fueron añadidos estos a la iglesia en Hechos capítulo 8. Mientras un bautismo subsecuente con el Espíritu Santo está en el texto, las razones son evidentes. Era importante que los judíos vieran y vivieran el hecho que los samaritanos fueron incluidos a la iglesia, y era importante que los samaritanos supieran que los apóstoles judíos eran canales de verdad divina y que tenían autoridad apostólica. Obviamente los que Jesús nombró, no los de hoy día. ¿Cuántos dicen amén? En Hechos capítulo 10, los gentiles, amén, Cornelio y aquellos que estaban con él fueron agregados a la iglesia. Pero noten que un bautismo subsecuente no ocurre. En lugar, creer y el bautismo con el Espíritu Santo ocurren a la misma vez. Al igual en Hechos capítulo 19, con un grupo de los que solamente habían oído la predicación del arrepentimiento de Juan Bautista, creer en Cristo y el bautismo con el Espíritu Santo ocurrieron a la misma vez. Es importante recordar qué tipo de libro es Hechos. Es un narrativo histórico en el cual Lucas está narrando un tiempo importante de la transición espiritual histórica. Entonces una distinción se debe hacer entre lo que es descrito en Hechos y lo que es prescrito. Como dijo un teólogo, no debemos cometer el grave error de enseñar las experiencias de los apóstoles, sino que debemos experimentar las enseñanzas de los apóstoles.
Ser bautizado con el Espíritu Santo significa que Cristo introduce de nuevo al creyente en la unificación de su cuerpo y lo conecta con todos los demás que también creen en Cristo. El bautismo con Espíritu Santo unifica a todos los creyentes sobre lo que Pablo dice: todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para construir un solo cuerpo, y seamos judíos o gentiles o esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, en 1 Corintios 12:13. No debemos pretender perder el significado de la expresión en el tiempo pasado: fuimos bautizados. No existe un estado de limbo donde una persona es salva pero no es parte del cuerpo de Cristo. Mientras las Escrituras nunca ordenan que los cristianos sean bautizados por medio o del Espíritu Santo, sí les ordena que deben ser llenados del Espíritu Santo. Cuando dice en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, es decir, mezcla, sino antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero en cuanto al regalo inicial del Espíritu Santo, esto sucede en un momento, y solo uno, en el momento de la salvación. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, según Efesios 4:4-6. Amén. ¿Qué sucede cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo? Al ser, mis hermanos, llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da el poder y nos controla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Okay? Es como cuando, por ejemplo, un demonio posee a una persona. El demonio tiene posesión de la voluntad y control de esa persona, pero el Espíritu Santo no posee. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros, mora. Amén. Y por tanto puede controlar incluso tus pensamientos, puede guiarte a la verdad, acercarte aún más a Dios. Al ser lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da poder y nos controla. Hechos 4:31 y Efesios 5:18. Hechos 4:31. Miren lo que dice: y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados, en el que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, una pregunta: ¿un cristiano puede estar poseído? ¿Quién dice que sí? ¿No? Porque ese cristiano ha recibido al Espíritu Santo, ha recibido a Jesús, y el Espíritu Santo es dueño de. De hecho, la palabra posesión significa dueño de. Un demonio puede influenciar a un creyente, pero más no poseer. Amén. Porque pertenecemos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Verso 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Al ser llenos del Espíritu Santo, Dios Espíritu toma residencia permanente en nuestras vidas. Amén. Juan 14:17, apunten la cita. Romanos 8, del 9 al 11. 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 6:19. Y 1 de Juan 4:4. Al ser sellados por el Espíritu Santo, Dios nos marca como posesión permanente suya. En Efesios capítulo 1, 13-14. Amén. Cuando dice que en Él también, habiendo nosotros oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Ok? El bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo está relacionado con estos otros misterios del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo está separado de ellos. En el libro de los Hechos, el bautismo del Espíritu Santo a veces trajo como consecuencia hablar en lenguas. Hechos 2:4, Hechos 10:44 y 46,
y Hechos 19:6. Sin embargo, en otros ejemplos, la gente creía y por tanto recibía el Espíritu Santo, pero no se menciona nada acerca de las lenguas. Hechos 2:41, Hechos 4:4, Hechos 5:14, Hechos 8:17, Hechos 13:12, amén. Hechos 14:1, Hechos 17:12, amén, y Hechos 18:8. De nuevo, la Biblia deja muy claro que todo creyente ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13. Pero no todos los creyentes hablan en lenguas. 1 Corintios 12:27 al 31. Como resultado, no hay una señal específica de que un creyente deba esperar cuando es salvo y recibe el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo puede ser definido como: en el momento de la salvación, el Espíritu Santo coloca al creyente en una unión permanente con Cristo y con los otros creyentes en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13 y Romanos 6 del 1 al 11, aunque en esta última parte nos habla del bautismo en agua. Como el bautismo en agua nos identifica en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. De igual forma también el bautismo en fuego. ¿Cuántos dicen amén? Estos son pasajes centrales de la Biblia en donde encontramos esta doctrina. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo bautismo fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean todos judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Todo creyente en el Señor Jesucristo ha experimentado el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Es por esto que Pablo pudo decir: porque por un solo Espíritu Santo fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13, ya lo mencionamos. Como leemos en Hechos capítulo 2, el bautismo del Espíritu Santo comenzó en el día de Pentecostés. Este fue el cumplimiento de las palabras de Jesús en Hechos capítulo 1 y Lucas 24:49. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por eso quédense en Jerusalén. Así fue la orden de Dios, de Jesús. Los apóstoles experimentaron el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés. En ellos trajo como resultado el recibir poder para proclamar el Evangelio y dirigir a miles de personas a la fe en Cristo Jesús. Hechos 2:41. Más tarde, en dos ocasiones en Hechos, el bautismo en el Espíritu Santo fue demorado temporalmente para demostrarle a los apóstoles que los samaritanos, Hechos 8, 14, 17, y los gentiles, Hechos 10, 27, 48, eran partes iguales del plan de salvación de Dios. El apóstol Pablo proclamó: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? De allí en adelante todo creyente recibió el Espíritu y el bautismo en el Espíritu Santo en el momento que creyeron. Para resumir, el bautismo en el Espíritu Santo hace dos cosas. Primero, nos identifica espiritualmente con la muerte y resurrección de Cristo, uniéndonos con Él y con el cuerpo de Cristo. Segundo, el bautismo del Espíritu Santo también nos une con el cuerpo de Cristo y nos identifica como unidos con otros creyentes. Prácticamente el bautismo en el Espíritu Santo significa que fuimos levantados con Él a una nueva vida. Romanos 6:4. También esto aplica más aún para el bautismo en agua. Y que debemos ejercitar nuestros dones espirituales para mantener al cuerpo de Cristo funcionando apropiadamente, como se afirma en 1 Corintios 12:13. Experimentar el bautismo en el Espíritu Santo sirve como una exhortación para mantener la unidad de la iglesia. Efesios 4:5. Estando identificados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, a través del bautismo tanto en agua como en Espíritu Santo, sienta las bases para darnos cuenta que nuestra separación del poder del pecado que mora en nosotros y nuestro caminar en una nueva vida ya es parte del pasado. Romanos 6:1-10, Colosenses 2:12. Amén. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. El peligro de este fenómeno es la división potencial que puede suceder dentro del cuerpo de Cristo en dos categorías: aquellos que son cristianos regulares y aquellos que han sido bautizados en el Espíritu Santo.
Esto, claro está, sería una forma incorrecta de mirar a los cristianos, y esto es porque si usted estuviera en medio de una neblina suave, le llevaría tiempo para que estuviera completamente mojado o húmedo. De otro lado, si estuviera en medio de un torrencial aguacero, estaría totalmente empapado rápidamente. Aquellos que no han experimentado el bautismo en Espíritu Santo, lo que significa una experiencia repentina y poderosa, no son de ninguna manera ciudadanos de segunda clase. Ellos son los que se encuentran en la nube suave y en la neblina suave, experimentando al Señor por un largo periodo de tiempo, y obtienen tanta bendición como aquellos que súbitamente salen al torrencial aguacero en la presencia del Espíritu. De hecho, el bautismo en Espíritu puede ser una trampa para muchas personas que lo han experimentado por mucho tiempo, ya que pueden llegar a poner la validez de su fe por la experiencia en vez de la esperanza clara en la palabra de Dios. Amén. Bueno, ya casi terminamos. Termina un punto y ya. En Juan capítulo 7, 37, 39, en el último y gran día de la semana, de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó los ojos y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. El que cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes. En él, pues aún no había venido el Espíritu Santo sobre ellos, porque Jesús aún no había sido glorificado. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Apunte Hechos 19 del 1 al 6. ¿Ok? Eso ya lo leímos. Cuando los judíos ni siquiera habían hablado, ni siquiera habían oído hablar que había Espíritu Santo, porque fueron bautizados los que estaban en Éfeso en el bautismo de arrepentimiento. Y es cuando Pablo les habla acerca del bautismo en fuego, el Espíritu Santo. Y cuando creyeron, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndole Pablo impuesto las manos, ellos, los creyentes de Éfeso que estaban allí, que no conocían el Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y también profetizaban. En Hechos capítulo 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es importante, mis hermanos. El Espíritu Santo es para testificar. El bautismo del Espíritu Santo es la llenura, es el poder que Dios otorga a la iglesia para cumplir la obra evangelizadora, con señales y prodigios. De hecho, la palabra griega para referirse a poder, dijimos que es la misma palabra dunamis, de donde proviene la palabra dinamita. ¿Ok? Algo poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Es importante entender y recordar que el bautismo bíblico es un ritual que tipifica la purificación de una persona o cosa que es bautizada. Solamente puede ser asociado o unido a la relación con Dios por medio de Cristo alguien que sea purificado y lavado o limpiado de sus pecados. Por esto, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el bautismo en agua tipifica o representa externamente ese lavamiento o purificación espiritual que permite al individuo o instrumento ser útil para Dios, libre de suciedad pecaminosa y terrenal. La palabra bautizo viene de la palabra, como dijimos, bautizo, que significa inmersión. Si la llevamos al término bautismo en Espíritu Santo, es la sumersión o inmersión bajo el poder del Espíritu Santo, o un investimiento de poder. Amén. Estar lleno del Espíritu Santo no es lo mismo que estar bajo el poder del Espíritu Santo. Podemos leer la palabra de Dios en Lucas 4:1, que dice: luego Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Eso fue cuando se bautizó. Él fue llevado por el Espíritu al desierto, fue tentado por 40 días y 40 noches, y cuando venció la tentación, dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, ya les confirmo la cita que quedé como con duda.
el versículo 14. Del 1 al 13 está la tentación de Jesús. Y en el versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, es decir, en el dunamis. Volvió así a Galilea y se difundió su fama por toda la región de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. ¿Ok? Jesús fue bautizado en el río Jordán en agua y recibió la llenura del Espíritu Santo, pero ahora noten el regreso de Jesús después de pasar las tentaciones en el desierto. Lucas 4:14, acabamos de leerlo. Y volvió Jesús en el poder, en el dunamis del Espíritu Santo a Galilea. Lucas 4:18-19. Ahí terminamos para dejar una segunda parte. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí lo está diciendo Jesús cuando dice en el verso 14 que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Y es ahí cuando empieza su ministerio público de 3 años y medio en la tierra. Y eso es confirmado con milagros. Jesús empieza a hacer milagros, a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Antes no, sino tan solo después del bautismo en agua y la llenura, o sea, cuando vino el Espíritu Santo sobre él, en Lucas 4:14. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Los primeros bautizados de los creyentes, luego de que Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, después de haber pasado 40 días y 40 noches con los apóstoles, los primeros bautizados en Espíritu Santo y fuego están en Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Amén. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento que soplaba, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esos fueron los primeros cristianos bautizados con Espíritu Santo, los que presenciaron la venida del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a dejarlo hasta allí, mis hermanos, para continuar la otra semana, porque vienen cosas muy, muy importantes. ¿Ok? Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie y orar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y del mar. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, el cual tú enviaste, Señor, como promesa del Padre, para que estuviera con nosotros y en nosotros, Señor. Te damos muchísimas gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia maravillosa en nuestras vidas, porque Dios nos ha sellado con las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones y hemos sido sellados para salvación, Señor. Gracias, Señor, porque tú habitas dentro de nosotros y tú eres el que nos guía a toda verdad. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús tú llenes a tu pueblo, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, aún como dice en Lucas capítulo 11, Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Señor, en Hechos capítulo 5:32 tú dijiste que tú das el Espíritu Santo a quienes te lo pidan, Señor, a quienes te obedezcan, Señor. Es a ellos que tú das tu Espíritu Santo. Señor, como dice en Efesios 5:14, no os embriaguéis en vino. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Señor, te pedimos en esta hora que nos llenes, Señor, con tu Santo Espíritu. Llénanos con tu Espíritu Santo para poder testificar de ti, para poder predicar, Señor, para poder cumplir cada día tu obra evangelizadora en la tierra, Señor, y esperar firmes en la fe tu pronta venida, Señor, sin volver atrás, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Señor. Te pido que bendigas a tu pueblo. Bendice a mis hermanos, mis hermanas. Bendice a los ancianos, las ancianas, los niños, las niñas. Toca los Espíritus Santos de Dios y llénalos de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.